Hola, en el vídeo de esta semana os quería hablar de la contratación pública. Y digo bien de la contratación pública y no solamente de contratación, que es una de las áreas que tengo delegadas, me fue delegada hará ahora mismo cosa de un año y que es posiblemente donde veamos mayor diferencia entre el sector privado y el sector público. La contratación pública es algo más que lo que es el área de contratación que únicamente se ocupa de cierto tipo de contratos. Ahora mismo la contratación del Ayuntamiento de Galapagar, toda la contratación del Ayuntamiento de Galapagar pasa por mí, bien por ser concejal delegada de contratación o bien por ser concejal delegada de Economía y Hacienda, que cierto tipo de contratos en el Ayuntamiento de Galapagar están delegados en el concejal de Economía y Hacienda. Y he dicho que pasa por mí, no que sea yo la que contrate, porque si bien es cierto que para un tipo de contratos el órgano gestor es la Concejalía de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Galapagar, para otro tipo de contratos no es la Concejalía de Contratación. La Concejalía de Contratación lo que hace es tramitar los contratos, pero el órgano gestor o bien es la Junta de Gobierno local o bien es el Pleno de la Corporación. Para los contratos que por tiempo, porque van a ser muy largos en el tiempo, o bien por cuantía, porque son de un importe superior al 10% de lo que es el presupuesto, esos contratos siempre tienen que pasar por pleno. El órgano gestor es el pleno de la corporación. En otros casos es la Junta de Gobierno local. La Junta de Gobierno local es un órgano colegiado en el que está el alcalde y ciertos tenientes de alcalde. Estos son los órganos gestores, como os digo. En unos casos, contratos menores que se llaman, si es la Concejalía de Economía y Hacienda, las áreas nos mandan una serie de contratos que tienen que fiscalizar en intervención y ahí sí que digamos que yo doy el visto bueno de que hay presupuesto, de que es correcto lo que se quiere contratar, etcétera, que todos los procedimientos se han seguido, pero en otros casos ya os digo que aunque pasa por contratación, contratación es simplemente la herramienta, el área que sirve de herramienta para que luego el órgano gestor tome la decisión. Os hablaba de tipos de contratos. Bien, no os quiero liar mucho. Hay dos tipos de contratos, básicamente, contrato menor y contrato mayor. El contrato menor es todo aquel cuyo importe no exceda de 15.000 euros más IVA para bienes y servicios o bien 40.000 euros más IVA para obras. Este es uno de los requisitos y es normalmente por lo que la gente suele distinguir entre contrato mayor o contrato menor, pero no es el único. Otro requisito para que sea contrato menor es que sean necesidades que no sean reiterativas en el tiempo. Tú puedes tener una necesidad que cueste menos de 15.000 euros más IVA al año, pero si al año siguiente vas a tener esa necesidad, deberías iniciar un contrato mayor. Os voy a poner un ejemplo. No sé si todos conocéis la aplicación Línea Verde. Yo os animo mucho a utilizarla porque la aplicación Línea Verde hace que todos nos convirtamos en colaboradores del ayuntamiento. Es muy rápida, muy efectiva porque todos podemos reportar incidencias con fotos, con localizaciones exactas. En fin, ya os digo que nos convierte a todos colaborando por el bien de la comunidad. Bueno, pues esta aplicación que utilizamos muchísimas administraciones públicas tiene un coste de 3.000 y pico euros al año. Podría entrar por contrato menor, pero no es correcto. Está licitado por contrato mayor porque es todos los años tenemos que contratar Línea Verde, tenemos que renovar la suscripción a la aplicación de Línea Verde. Bien, como os decía, contratos menores, sobre todo por el precio, pero también si es reiterativo en el tiempo, no deberían de utilizarse. Es cierto que se malutilizan los contratos menores y en ese sentido he de deciros que eso no es único del Ayuntamiento de Galapagar, eso lo venían haciendo todas las administraciones porque es mucho más fácil, mucho más ágil contratar mediante contrato menor. Entonces la Cámara de Cuentas últimamente está poniendo mucho el foco sobre estos contratos menores. Hablando de focos, es además uno de los focos de corrupción. No sé si leéis en la prensa cuando te dicen ha troceado un contrato mayor, ha habido una serie de contratos menores. Bien, porque es que la contratación mayor, como os digo, es muy garantista, requiere unos plazos de exposición, concurrencia, publicidad, que la contratación menor no tiene que tener. La contratación menor con que simplemente haya 3 presupuestos y
se adjudique al que te oferta menor precio. Muchas veces ni siquiera es necesario esos 3 presupuestos, porque muchas veces con que hay una justificación de que se acude a algún proveedor en particular por algún determinado motivo, lógicamente hay que justificarlo con un informe, pero quiere decir que ni siquiera es necesario los 3 presupuestos. Toda la contratación pública debería de ser contrato mayor, casi toda la contratación pública. Muy excepcionalmente deberíamos de tener contratos menores, pero sí es cierto que los contratos menores son mucho más ágiles y se malutilizan. Realmente en el Ayuntamiento de Galapagar, cuando el equipo de gobierno accedimos, la contratación, bueno, pues había grandes lagunas. Había servicios que se estaban utilizando donde no había cobertura contractual, ya ni siquiera contrato mayor o contrato menor. Es que simplemente se estaban prestando, se estaban pagando las facturas por esa figura que ya me habréis oído decir, que es reconocimiento extrajudicial de crédito, que es realmente irregular y es cuando se pagan facturas y no hay un soporte contractual que las contemple. Y así teníamos pues el servicio de correos. Se mandaban cartas, Correos mandaba las facturas, las pagábamos, pero no se había contratado correctamente. Otro ejemplo era el servicio de atención domiciliaria. También había una empresa que se encargaba de prestar este servicio de atención domiciliaria. También se pagaban las facturas, lógicamente no podemos negarnos a pagar algo que hemos consumido, pero también estaba sin contrato ni menor ni mayor. Bueno, pues eso fue como nos encontramos la contratación. Nosotros como equipo de gobierno, sobre todo el grupo Ciudadanos, teníamos un compromiso y es que la contratación fuera telemática. ¿Por qué? Porque la contratación telemática es sumamente transparente. Yo creo que es la mejor fórmula para garantizar que toda la contratación se está haciendo siguiendo los requisitos de que todo el mundo concurra en las mismas condiciones. ¿Y qué más os quería contar de contratación? Bueno, ya en algunos vídeos pasados os he dado unas pinceladas de dónde veníamos y a dónde hemos llegado con los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Ya sabéis que los reconocimientos extrajudiciales de crédito es esta figura irregular donde la administración pública paga porque se han consumido ciertos bienes o ciertos servicios, pero sin ningún tipo de cobertura contractual. Bueno, pues nosotros los hemos conseguido reducir. Queremos seguir por esa senda de reducir los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero también os quería explicar de dónde veníamos y a dónde vamos con los contratos menores. Hay informes de intervención donde así nos lo reconocen, que realmente ha pegado un acelerón el reducir los contratos menores desde el 2019 hasta hoy en día, y eso que nos pilló la pandemia por el medio. Como os digo, nosotros intentamos acelerar a pesar de que hubo unos meses de parálisis de la contratación pública que fue entre el 14 de marzo y el 22 de junio. Prácticamente ese año estuvo muy perdido porque a partir del 22 de junio, si te pones a contratar, ya te has situado en el tercer trimestre, finales del tercer trimestre del año. Pues prácticamente en 2020 fue imposible sacar adelante muchos contratos públicos. Es una de las áreas, yo creo, donde más diferencia y más complejidad se va a encontrar en la administración pública. Yo creo que es bueno que lo sepáis, que echar a andar un contrato público es muy, muy complejo. Los contratos mayores están compuestos por una serie de pliegos técnicos donde tiene que estar perfectamente detallado todos los requisitos de lo que se va a contratar y por qué en un momento dado se va a otorgar a una empresa y no a otra. Requiere también de una memoria, requiere unos pliegos de cláusulas administrativas diciendo por qué leyes se va a regir, cómo va a ser toda la relación contractual entre la administración. No lo adjudicamos a dedo, hay unas mesas de contratación que mediante unos criterios que están previamente establecidos en pliegos, pues se valora objetivamente a las empresas. Nosotros lo único que hacemos es como dar el visto bueno a esas decisiones que toma la mesa de contratación en base a unas fórmulas, a unos criterios cuantificables. E incluso aunque sean criterios subjetivos, tiene que haber técnicos detrás que respalden que se está teniendo en cuenta. Los contratos mayores, que casi toda la contratación pública debería de ser mediante fórmulas de contratos mayores, tiene unos requisitos muy tasados, unos procedimientos también muy tasados, unos plazos muy amplios para garantizar
todo el tema de publicidad, de acceso, que todo el mundo sepa, pueda conocer, pueda presentarse. Estos plazos tan amplios, bajo mi punto de vista quizás demasiado amplios, porque no se nos olvide que ahora mismo toda la información está a golpe de clic. Entonces yo creo que estos plazos no han tenido en cuenta lo que es la incorporación de Internet al día a día, ¿no? Hoy en día, ya os digo, es que incluso el Boletín Oficial del Estado tiene hasta buscadores con alertas que con un solo clic enseguida te saltan toda la información. Pero bueno, como no depende de mí cambiar los plazos, simplemente yo expreso mi opinión. Son unos plazos muy amplios, unos requisitos muy tasados y lo cual lo hace muy poco ágil. Entonces, como os digo, muy garantista, pero muy poco ágil, a veces muy desesperante, y esto lo quiero advertir porque ya lo estoy advirtiendo a mis compañeros y nos va a pasar. Las administraciones públicas vivimos en la sociedad y estamos como todos sometidos a los problemas con los que nos estamos encontrando. Ahora mismo hay una variabilidad de precios muy importante. Es que ahora mismo es difícil hacer los presupuestos en un corto periodo de tiempo, te cambian mucho el precio. Cuando contratas con la administración pública, tú te comprometes con un precio cerrado y cierto. Es muy complicado que ahora mismo, con esta variabilidad de precios, las administraciones públicas nos vamos a encontrar con un problema. Y yo creo de verdad que va a ser uno de los grandes retos a los que nos enfrentemos este año, va a ser precisamente ver cómo muchas licitaciones quedan desiertas porque o los precios son muy amplios y dan cabida a que muchas empresas concesionarias se la puedan jugar, o realmente está siendo complicado casi a nivel particular hacer presupuestos, ya ni os digo a nivel de administración pública. Pero bueno, yo también os lo quería explicar porque lógicamente cuando un contrato queda desierto después de esos plazos tan amplios, tampoco hay tanta margen de maniobra. Se puede acudir a otras fórmulas como invitaciones, como negociados, pero no hay grandes márgenes de maniobra. La verdad es que nos está tocando vivir un mandato sumamente complejo, no solamente por la pandemia, digamos que el desafío al que nos enfrentamos con la situación actual de espiral inflacionista, de crisis energética, de crisis incluso no de suministro solamente, sino de bienes más básicos, hace que tengamos que dar muchas soluciones a temas muy desconocidos hasta ahora, a escenarios que hasta ahora eran muy desconocidos, pero bueno, ahí intentaremos estar y ahí intentaremos aportar todo lo que sea posible. Muchas gracias y la semana que viene os sigo contando. Hasta luego.